Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos revisando lo que es el análisis del ciclo de vida para pitillos de polipropileno. El trabajo fue realizado por Lina Girón, Javier Echeverry, Laura Pastrana y quien les habla, Santiago Reyes. Antes de presentar el análisis del ciclo de vida como tal, es necesario entender qué son los plásticos, de dónde vienen y algunos de sus impactos. Los plásticos se derivan de materiales que se encuentran en la naturaleza, como el petróleo y las plantas. Además, los primeros plásticos sintéticos se derivaron de la celulosa, una sustancia que es encontrada en algunas plantas y en los árboles. A nivel mundial, el uso de los plásticos ha aumentado considerablemente, debido a que las piezas y los componentes hechos de este material poseen ventajas por encima de otros, como por ejemplo, pueden fabricarse para que sean resistentes al calor y a los químicos. Se desinfectan fácilmente y son livianos, además de ser prácticos. Esto los hace ideales, ya que se adaptan a casi cualquier necesidad. Cabe resaltar que la durabilidad de los plásticos y su potencial para diversas aplicaciones se predijo desde hace años. Sin embargo, los problemas asociados con el manejo de los desechos plásticos no lo fueron. Un artículo presentado en el 2018 menciona que los plásticos en el medio marino son cada vez más preocupantes debido a la baja degradación que estos presentan. Además, los efectos que causan sobre los océanos debido a su reducido tamaño los convierten en uno de los contaminantes más insidiosos para la vida marina. Además de la contaminación en los océanos, los plásticos que no son reciclados pueden terminar en rellenos sanitarios o peor aún en ambientes urbanos, representando un peligro para la población. Según el Banco Mundial, México produce 1 millón de toneladas de desperdicios que van a terminar a los rellenos sanitarios. De este millón de toneladas, el 10% es plástico. Si se disminuyera su producción o se reciclaran en mayor medida, se podrían ahorrar grandes toneladas de petróleo y agua. Dentro de la gran variedad de los productos derivados del plástico, hay uno que ha sido ampliamente utilizado en el sector de alimentos, el pitillo, o como se le conoce en otros países como popote, pajilla o sorbete. Este ha evolucionado desde su creación, no solo en cuanto al material del cual está hecho, sino en cuanto al diseño y color, de acuerdo a las expectativas del consumidor. Su elaboración y uso está fundamentado principalmente por generar una idea de comodidad e higiene en el consumidor. Reportajes recientes mencionan que existen casi 7,5 millones de pitillos de plástico en las costas de Estados Unidos. Además, se calcula que significa que entre 437 millones y 8.300 millones de pitillos de plástico se encuentran en las costas del mundo entero. Debido a estos impactos, en la actualidad diversas franquicias de restaurantes en Estados Unidos como J.D. Wetherspoon y Pizza Express han anunciado planes para eliminarlos por completo, mientras que otras empresas como Old Bar One dicen que planean reducir sustancialmente la disponibilidad de pitillos de plástico en sus sucursales. También, gigantes del mercado como la empresa sueca Tetra Pak quiere lanzar un pitillo de papel apto para sus envases de cartón individual. Además, el gigante McDonald's se ha convertido en un aliado para este movimiento, ya que anunció que para el mes de mayo en el Reino Unido ya no contará con pitillos de plástico en ninguna de sus sucursales. Los impactos presentados hasta el momento son solo uno de los pocos que genera este producto. Existen herramientas que permiten calcular los impactos ambientales generados por las industrias o productos, y una de ellas es el análisis del ciclo de vida. Como se mencionó, esta herramienta puede utilizarse para evaluar los impactos ambientales de un producto a lo largo de su vida, comenzando por la extracción de materias primas hasta la devolución de los desechos a la tierra. Utilizar esta herramienta implica recopilar información sobre las entradas y salidas, como emisiones, desechos y recursos de un proceso como tal, y se relacionan con consecuencias ambientales, utilizando metodologías de evaluación de impacto, también llamadas categorías de impacto. Es entonces el propósito de este trabajo aplicar la metodología del análisis del ciclo de vida para el pitillo de plástico, como herramienta para determinar los impactos ambientales que genera la fabricación de este producto y compararlo con los impactos generados por la producción de pitillos de poliláctida, que es un bioplástico. Se seguirá la metodología propuesta en la normativa ISO 14040, donde sugiere que el proyecto puede dividirse en 4 fases: objetivos y alcance de estudio, análisis de inventario,
análisis de impacto e interpretación. El alcance de este estudio abarca el proceso de obtención de materia prima hasta la disposición del relleno sanitario. Además, con fines comparativos, este estudio tendrá en cuenta los impactos ambientales generados por el proceso productivo de un pitillo fabricado a base de poliláctida. Cabe resaltar que este estudio está dirigido a quienes interese el análisis del ciclo de vida de un artefacto de uso común, como lo es el pitillo. Es importante resaltar que se dirige principalmente al público en general, quienes deben conocer los impactos que se generan durante la producción y postproducción de este tipo de artículo. Ahora bien, la unidad funcional es una medida del comportamiento de las salidas funcionales de un sistema y su propósito es proporcionar una referencia para las entradas y las salidas del mismo. Teniendo en cuenta el proceso a analizar, se estableció como unidad funcional 200 pitillos rectos de polipropileno que representan un peso de 3,4 kilos. Como se mencionó anteriormente, el análisis de inventario corresponde a la segunda etapa de un análisis de ciclo de vida. Es un inventario de los datos correspondientes a entradas y salidas con respecto al sistema delimitado que se va a estudiar. En pantalla se observa entonces el flujo de materiales a través de todos los procesos que involucran la fabricación de pitillos de polipropileno. El análisis de inventario se hará sobre los siguientes procesos: obtención de pellets de polipropileno, producción de pitillos y transporte de los pellets, como también el producto terminado. Para el análisis de impacto se utilizó el software CIMAPRO 8.0, en donde se evaluaron dos escenarios para el cálculo del ciclo de vida, los de pitillos de polipropileno y los de pitillos de poliláctida. Esto con el fin de comparar los impactos ambientales según el tipo de material para la fabricación de pitillos desechables. Para realizar una comparación entre la producción de pitillos de polipropileno y los de poliláctida, se tuvo en cuenta que este último presenta los mismos procesos mencionados en la producción de pitillos de polipropileno. Además, se tomó como unidad funcional la producción de 3,4 kg de pitillos de poliláctida. Adicional a esto, se calculó la huella de carbono generada por el proceso de producción de pitillos de polipropileno a través del método llamado Greenhouse Gas Protocol, encontrado en el software CIMAPRO. En la figura se observa la participación que tiene cada uno de los procesos que se contemplaron dentro del límite del sistema en cada uno de los impactos seleccionados para la evaluación del pitillo de polipropileno. El proceso que contribuye en mayor medida a los impactos evaluados es la producción de pellets de polipropileno y manufactura de los pitillos, con un valor aproximado de 40,56%, seguido por el transporte de la materia prima desde Canadá hasta el aeropuerto de Cali, que representa el 38,46%. Se puede observar que el transporte por avión tiene una alta contribución a los impactos de calentamiento global, deterioro de la capa de ozono y formación de material particulado. Esto se debe a la combustión del queroseno en los motores de las aeronaves, los cuales originan material particulado, monóxido de carbono, partículas sólidas visibles y gases de efecto invernadero. De los resultados obtenidos, es importante referenciar que en cuanto al proceso de manufactura, este requiere altas temperaturas para el proceso de extrusión, que se administran mediante el uso de energía eléctrica. Sin embargo, hay industrias que implementan las calderas para la obtención de energía como para suministrar calor directamente al barril de la máquina extrusora. De estos procesos de combustión a elevadas temperaturas se identifican emisiones de CO2, CO, NOx y SO2, compuestos a los cuales se les atribuye múltiples impactos que han sido evaluados. De ahí que el proceso de manufactura sea una fase crítica en el ciclo de vida del pitillo de polipropileno. Es también relevante resaltar que existen en el mercado pigmentos inorgánicos como el sulfuro de cadmio, que además de ser bioacumulable y altamente persistente en el ambiente, se estima que puede ser carcinógeno. En ese sentido, se relaciona la toxicidad carcinogénica humana con el posible uso del pigmento de origen orgánico o inorgánico. Ahora bien, hablando de la huella de carbono, se determinó que para la unidad funcional de 3,4 kg de pitillos de polipropileno se emiten a la atmósfera un total de 27 kg de CO2 equivalente, siendo el proceso de transporte por aeronave el que contribuye en mayor medida a este valor. En la tabla aquí presentada se puede observar cómo casi la totalidad de las emisiones de CO2 equivalente son por la utilización de combustibles fósiles, mientras que un porcentaje menor se deriva de otras fuentes. Nuevamente, se resalta el alto aporte que realiza el proceso de transporte por avión y es uno de los cuales se debe hacer énfasis para reducir los valores de huella de carbono.
Para este proceso existen alternativas para reducir las emisiones generadas por los medios de transporte. A continuación se presenta una lista elaborada por la EPA en torno a este tema. Como primera medida, se tiene que cambiar el tipo de combustible, por algunos que emitan menos CO2 que los combustibles actuales. Las fuentes alternativas pueden incluir biocombustibles, hidrógeno, electricidad de fuentes renovables como la eólica y la solar. También se recomienda cambiar los diseños de los aviones por algunos más avanzados, con nuevos materiales y tecnologías, enfocados en el desarrollo de vehículos más eficientes en uso de combustibles. Respecto al cambio de tipo de combustible, un estudio realizado en el 2010 muestra que todas las pruebas que se le realizaron a un combustible de avión renovable hidrotratado indicaron que este combustible no solo cumple con las estrictas especificaciones de rendimiento, sino que también reduce las emisiones al ambiente. Hablando ahora de la eficiencia de los diseños de las aeronaves, estas han recibido importantes mejoras continuas a través de los años. Sin embargo, la tasa de introducción de los principales conceptos de diseño podrían ser lentas, sin incentivos políticos significativos o debido a regulaciones a nivel regional o mundial. La fibra poliláctida es un polímero biodegradable y biocompatible en contacto con tejidos vivos. La biodegradabilidad lo hace útil, por ejemplo, en la preparación de bioplásticos, en relleno de empaquetado, bolsas para abono vegetal, embalaje de alimentos, entre otros. Según dos autores en el 2010, la fibra poliláctida es una alternativa sostenible a los productos derivados del petróleo, puesto que las lácteas, de las cuales se produce en última instancia, se pueden derivar de la fermentación de subproductos agrícolas tales como almidón de maíz u otras sustancias ricas en carbohidratos como el azúcar o el trigo. En la figura presentada se evidencia el aporte que tiene cada uno de los procesos que se contemplaron dentro del límite del sistema sobre los diferentes impactos de punto final, siendo estos salud humana, ecosistemas y escasez de recursos. Aquí se puede observar cómo la producción de pitillos de poliláctida tiene un mayor impacto en la salud humana y en los ecosistemas, mientras que en la categoría de escasez de recursos el transporte por aeronave tomó un gran papel, aportando el 74,54% del total de emisiones a esta categoría de impacto. Desglosando aún más la anterior gráfica, se puede observar cómo de los resultados obtenidos, la producción de poliláctida representa más del 90% de los impactos al uso del suelo y del agua. Esto se puede relacionar con la obtención de la materia prima, cuyo origen es del almidón de maíz o de yuca. Según un estudio realizado en el 2015 en la República de Argentina, los principales impactos están dados por las emisiones de las calderas que se usan en el proceso para la generación de vapor que se requiere en la prepolimerización, destilación al vacío y la polimerización. De ahí que el proceso productivo signifique los mayores impactos en la mayoría de los campos evaluados. En comparación con la producción de pitillos de polipropileno, el proceso de producción de poliláctida y manufactura de aquellos pitillos que son hechos de poliláctida evidencian una mayor contribución porcentual en las diferentes categorías de impacto tenidas en cuenta. Este comportamiento también se ve reflejado en un estudio realizado en el 2014, donde a partir del análisis de la comparación de dos pitillos, uno de bioplástico y otro de base de petróleo, se analizó cuál generó un mayor impacto, observándose inicialmente que el pitillo de bioplástico es quien lo generaba. Sin embargo, luego de optimizar los desechos que se producen en la extracción, extrusión del pitillo y proceso de doblado, se pudo obtener una reducción en los impactos que se generan en la manufactura del bioplástico, los cuales a su vez son menores a los generados por el proceso de manufactura de pitillos de polipropileno. Si bien se ha expuesto que este producto no es de uso indispensable, su producción supone un gran mercado. En vista de ello, se plantean algunas estrategias con el fin de reducir los impactos ambientales generados en el proceso de producción de pitillos de polipropileno. Como primera medida, se establece el uso de energía más limpia para la generación de las temperaturas a las cuales se lleva a cabo el proceso productivo. Generaría una reducción significativa en las emisiones del proceso, ya que las principales emisiones están dadas por los procesos de combustión. Como se pudo apreciar en los distintos análisis, el proceso de transporte por aeronave es uno de los que más aporta a diferentes categorías de impacto. Este transporte es necesario debido a que el proveedor se encuentra fuera del país. Sin embargo, si
se encontraran proveedores locales, esta necesidad se eliminaría y consigo sus emisiones. Se concluye entonces que los principales impactos en la producción de pitillos de poliláctida se dan en la manufactura y están dados por los múltiples procesos de combustión que se requieren. En ese sentido, si se establece la optimización del proceso mediante la sustitución de las fuentes de energía, se asegurará la viabilidad de los biopolímeros, ya que su principal característica es que son biodegradables, en contraposición con los productos fabricados a base de combustibles fósiles. Además, los pitillos fabricados a base de polipropileno tienen una permanencia prolongada en el ambiente, generando una gran contaminación, afectando principalmente el ecosistema marino. Por último, el proceso de manufactura para el pitillo de polipropileno tiene impactos menores que el proceso para la obtención de la poliláctida. Sin embargo, una vez el producto es dispuesto, los impactos son menores para el pitillo de poliláctida dadas sus características biodegradables. Muchas gracias por su atención.